Bueno, así que me gustaría que por favor se pusieran de pie y le diéramos la bienvenida a la abogada que nos acompaña hoy. Ella se llama Judith. Por favor, mi hermana Judith, please, ven aquí al frente y denle un fuerte aplauso. Venga por aquí tantito, de favor. Ella es una abogada de inmigración que nos da gusto que nos acompañe. Bienvenida. Pues el micrófono. Vamos a platicar un poquito de inmigración, ¿ok? La razón por la que le pedimos a la abogada que nos acompañara hoy es porque ha habido muchas dudas en cuanto a qué hacer cuando hay redadas, cuando un agente de inmigración te detiene. Y entonces hay gente que está muy preocupada. Yo sé que hay algunos de ustedes que Dios ya les dio la oportunidad de tener papeles migratorios. Yo sé que algunos de ustedes hasta nacieron aquí, pero hubo alguien, un familiar tuyo, tal vez tus papás, que no tuvieron esa oportunidad de nacer acá y que ha sido mucho más difícil. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, prepárenla. Tal vez no haya opción para muchas preguntas, pero hay algunos temas que sí nos gustaría que nuestra abogada nos respondiera. Y antes de continuar diciendo sobre lo que podríamos hablar ahorita, déjenme decirles brevemente que esto es totalmente gratuito, es una ayuda que estamos intentando hacer. Le pedí de favor a Judith que nos acompañara hoy. Y eso quiere decir que es un servicio como comunitario. No estamos tratando de promover algún negocio o alguna compañía, es simplemente una ayuda para muchos de nosotros que a veces tenemos incertidumbres. Eso quiere decir que si usted el día de mañana decide usar los servicios de la abogada, es a su propia discreción y es bajo su propio riesgo. Ustedes consideren, pueden buscar otras segundas opiniones, pero lo que sí le agradezco a Judith es que haya aceptado. Ella es una persona muy ocupada, son contadas las veces que he logrado hablar con ella en persona, casi siempre es en su oficina, sus secretarias, pero de verdad, cuando me dijo que podía venir hoy, no lo creía, dije, oh, please, ven, y lo hicimos propaganda en Facebook. Gracias, Judith, por estar acá. ¿Y quiere decirles algún saludo a los hermanos? Buenos días, es mi gusto estar aquí y hay mucha información que quiero compartir y voy a hacer en mi orden, no es orden especial, pero toda la información es muy importante. Primero, yo sé que hay mucho miedo sobre el DMV y preguntas que personas tienen y hay muchos rumores. Hace algunos años, 3 o 4, pienso, la ley en el estado de California cambió y ahorita hay personas indocumentadas pueden obtener licencias a manejar y también las tarjetas de identificación si usted no quiere manejar. Muy importante es saber manejar en este estado sin licencia no es multa de tráfico, es delito criminal. Okay, es lo que se llama misdemeanor, es lo mismo nivel a robar algo de una tienda. Si usted no tiene una licencia, no a manejar, porque esta es una manera muy rápida, si usted es indocumentado, a llegar a una facilidad de detención. Cuando usted va a ir a obtener una licencia, ellos van a sacar sus huellas y la verdad es hay rumores sobre qué tipo de información ellos tienen. Lo que yo sé es ellos tienen su récord del estado de California. Si usted tiene delitos, etc. Si hay multas de tráfico que no pagaron, usted tiene orden de arresto. Si usted no va a pagar ticket, va a cambiar a un orden de arresto. Ellos van a descubrir eso. Lo que no sé, y pregunté a muchos de otros abogados de inmigración, es si ellos tienen el récord del FBI, es decir, de todos los Estados Unidos, y el récord del FBI también en este récord va a salir si usted tiene contacto con inmigración o hay un orden de deportación. En mi experiencia, hasta cambió y la ley, tenemos AB60, este es el nombre de la ley. No experiencia problemas con inmigración en conexión a
licencias, ¿ok? Lo que es posible si usted alguna vez fue al DMV a obtener una licencia con documentos falsos, el nombre de alguien más, y si usted va a ir ahorita a obtener abajo de su nombre, ellos van a descubrir eso porque estos no mienten. ¿Ok? Las huellas no mienten. Siempre usted puede decir que su nombre es la Madre Teresa o Santa Claus. Estos no mienten. ¿Ok? Y a decir información falsa al DMV, hay código especial que es delito. ¿Ok? So, cuídate si esto pasó en su pasado. All right. Pregunta, si alguien usó un seguro falso en el DMV, ¿eso cuenta como delito? Este también es información falsa. Okay. So, en mi opinión, sí. Oh, okay. Y dos cosas, voy a hacer eso muy rápido. Me gusta mucho hablar sobre inmigración y su pastor va a decirme, be quiet already. Pero esto es importante. En el estado de California, burglary es un tipo de robo en un edificio. Burglary, la definición es entrar a un edificio aún con permiso, con la intención aquí en su cabeza hacer algo contra la ley. Pues si usted entró a la oficina de DMV con la intención aquí a dar información falsa, este es robo, ¿ok? Y ellos van a poner cargos de robo y también de falsa información a DMV. Que no tiene nada que ver con traspasar, ¿verdad? Sí, en el pasado usted hizo eso, okay. Sí. Y ellos van a descubrir ahorita con sus huellas. Y pasó esta situación mucho cuando cambió la ley de AB60. All right, okay, so la última cosa, voy a hablar sobre la noticia nueva esta semana en el fin, porque hay mucho que quiero explicar. All right. Fraude de inmigración en la área de la ley de inmigración es muy, muy común. ¿Qué es la razón? Porque personas saben lo que ustedes quieren escuchar. ¿Ok? So, ellos van a decir, wow, si es posible, si se puede, el todo, aún si no es la verdad. So, cuídate mucho. Y aquí en los Estados Unidos, un notario es alguien que solamente puede garantizar que su firma es suya. Okay, en otros países, yo sé, en México, en El Salvador, otros países, hay un título que se llama notario. Este es casi igual o hay un, pienso, parecido, alta que licenciado. Ellos pueden ir a corte, ellos pueden llenar formularios, el todo. Aquí no. Notario es solamente alguien que puede garantizar su firma es suya. Y es contra la ley, es delito criminal aquí para alguien que no es abogado a dar consejo, a llenar formularios, el todo, que es cosas legales. All right? Okay. Y si usted va a ir a alguien a hacer cosas de la ley y ellos van a hacer errores y no es abogado, usted no tiene recurso. Okay. No hay nada que usted pueda hacer. Y el estado de California no puede hacer nada. Porque esta persona no tiene licencia. No hay nada. So, cuídate mucho y no a tener miedo a decir, usted es abogado, puedo ver su licencia. Y no es la licencia de la ciudad a tener negocio. Es licencia, del estado a hacer cosas de la ley, es diferente. Una pregunta, Judith, porque hay muchas oficinas
que ofrecen servicios de migración. ¿Es a lo que te refieres? Muchas oficinas que ofrecen servicio de migración y estas personas Inmigración, de divorcios, sus taxes, impuestos, sí. casi el todo. Y normalmente estas personas deben de ser personas que no pueden dar consejo o asesoría legal, ¿correcto? Esas Correcto. personas lo único que hacen es llenar papeleo y no están certificadas para poder dar un acceso legal o un asesoramiento legal a las personas. Correcto. Okay. Sobre los impuestos, hay agencia, ellos pueden obtener certificación, pero todo el resto es correcto. Sí. Okay. Y muchas veces la lista de cosas que ellos van a hacer es casi imposible que alguien pueda estar experto en todo eso. Y normalmente, Judith, en las oficinas me ha tocado ver a mí que entras y tienen ellos un sign o un cartelón Una que lista. dice que ellos no son abogados, que solamente no pueden asesorar, solamente llenan los documentos, ¿correcto? Pero llenar formulario es a dar consejo legal, porque usted no sabe qué poner en esta Los papeles, línea. las líneas. Este es a dar consejo legal. Correcto. Okay. Okay, so esta es la fraude lo más común. Lo que escuché de oficial de ICE es que hay fraude ahorita, especialmente a causa de lo que pasa ahorita, que personas van a ir puerta a puerta. Okay. Door to door. Sí, de puerta a puerta, tocando puertas. Okay, a decir que ellos pueden dar consejo legal o ayudarle. Okay, abogado no puede hacer eso. Es contra la ley. Yo no puedo ir a su casa sin invitación a decir, estoy aquí, puedo hacer cosas legales para usted. Es contra la ley. Wow. Clientes necesitan llegar a mí. Okay. Oh, okay. Tú no puedes So- ofrecer tu servicio de puerta Right. a puerta. Puerta por puerta. También, abogados no van a tener cita contigo en Jack in the Box, McDonald's, Starbucks, okay? O, otro lugar. Ellos tienen oficinas. Y si no hay oficina, hay problema. Para Okay. resumir esto un poco, es importante que sepan si la persona es una abogada legal o un abogado legal o no. I don't know how to say this. Not to be embarrassed to ask. Sí, no tengan vergüenza el preguntarle a las personas. Porque es su vida. Es su vida. ¿Hay un website donde se puede verificar si una persona es realmente abogado? Ok, esto es un poco complicado. Inmigración, eso es porque me gusta esta información. Ok, inmigración es diferente de otras áreas de la ley. En los Estados Unidos, si usted tiene licencia de cualquier estado, usted puede practicar la ley en todo el país. Okay? So, si alguien tiene su licencia de Nueva York, él puede tener oficina aquí en California. No hay otra área de la ley que esta es la verdad. So, usted necesita preguntar no solamente si esta persona es abogado, pero también abajo de qué estado él o ella tiene su licencia. licencia, Porque ok. si usted necesita ayuda, hay problema, usted necesita saber a qué estado a reportar. Cada estado tiene oficinas sobre los abogados, ¿ok? Oh, ok. Es que se llama bar, es Ok, el sí, bar. sí, el bar. Um, O la barra de abogados. right. Ok. Hay varias maneras a emigrar en los Estados Unidos. Voy a tratar de hacer eso rápido. Lo más común es por medio de alguien en su familia. Ciudadanos pueden emigrar hijos menores de edad, mayores de edad, solteros y casados, y esposos y papás. Residentes y hermanos. Y residentes permanentes pueden emigrar hijos mayores de edad y menores de edad, pero solamente solteros. Si ellos van a casarse, es el fin. No entiendo por qué es ley tanto, pero esta es la ley.
So solamente, no hermanos, no papás, solamente esposos y hijos solteros. También es posible emigrar por medio de trabajo. Ahorita es muy, muy difícil. Solamente personas que tienen la protección de 245I, que se venció en el fin de abril de 2001, so no hay mucha gente ahorita. Y también alguien fuera de los Estados Unidos. Si usted está aquí sin documentación, usted no puede emigrar por medio de trabajo. Una pregunta. Itzel Lombardi por Facebook nos puso: ¿mi amigo puede arreglar papeles si tuvo un accidente laboral aquí en Estados Unidos? Laboral, no. En el trabajo que tenga un accidente y poder aplicar. Ok. Bueno, Itzel, si nos estás mirando por Facebook, no se puede. No, no se puede. ¿Es posible? ¿Alguien va a decir si se puede? No es posible. Es posible, si alguien tiene caso en el corte de inmigración, no a pensar que este es el fin del camino, Hay muchas oportunidades en el corte. Si alguien ya tiene 10 años aquí y tiene esposo o papá o hijo que es ciudadano o residente, hay opciones. Si alguien tiene caso en el corte y es elegible a emigrar por medio de hijo, papá o esposo, todavía puede hacer lo mismo en el corte frente de un juez. Y muchas veces, en mi experiencia, si hay asuntos complicados, los jueces van a entender mejor que los oficiales en la oficina de USCIS, que no son abogados y solamente saben su parte de la ley. También es posible, si usted es víctima de un crimen y usted ayuda a la policía o cualquier agencia a ayudar en la investigación, hay manera de aplicar solamente a cierto grupo de delitos crímenes, como asalto, violencia doméstica. Hay varios, pero no el todo, Pero solamente si usted es listo a ayudar a la policía. La razón es, esta visa no es regalo porque usted era víctima, es algo a decir muchísimas gracias porque usted ayudó a la policía. O sea que si hay un matrimonio donde hay violencia doméstica, uno de los dos es otro tipo. puede. So hay dos maneras en esta situación. Si hay violencia doméstica, pero no hay matrimonio, es la visa U para víctimas de delitos criminales o de crímenes. Si hay matrimonio y el abusador es ciudadano o residente, la víctima puede arreglar por medio de the Violence Against Women Act, acta contra violencia contra mujeres. Correcto. Pero es contra mujeres, pero la ley va a proteger también hombres, Y no es solamente esposos, violencia entre esposos, es violencia entre padres y hijos, o sabemos que hay violencia contra papás ancianos. Es también proteger a estos papás contra violencia de los hijos. Si usted sabe que alguien tiene esta situación, hay opciones, pero solamente si el abusador es ciudadano o residente. Y con un crimen violento. Tiene que ser violencia. No, sí. Usted, para abajo de la acta contra violencia contra mujeres, es un nombre larga, usted no necesita reportar a la policía y la razón es porque muchas veces el abusador va a usar eso para
parte de la violencia. Por ejemplo, va a decir, si usted va a reportar eso a alguien, va a decir, hay una palabra, usted no va a ir sus hijos hasta el fin del mundo. So, ¿quién va a ir a la policía? Lo usan para chantajear o para, de la misma manera, poner temor en la víctima. Exactly, correcto. So, pero abajo de la visa U, sí, usted necesita ir a la policía. Si hay matrimonio y el abusador no es ciudadano o residente, también puede tratar abajo de la visa U, pero solamente con reporte a la policía. También hay la visa T. No hablamos sobre eso mucho, pero este es para víctimas de traficantes de humanos. Y no a pensar que no tenemos en Bakersfield, en el condado de Kern, esclaves. Tenemos esclaves. Sí, hay esclavos o víctimas slaves. de tráfico. Yeah. Esclavos. Tenemos, ¿ok? Hay personas que llegan aquí que pagan a alguien, piensan que es simplemente un coyote, Sí. pero y ellos piensan cuando lleguen, ellos necesitan trabajar cierto tiempo para pagar eso. Llegan. Si alguien está en una situación así y lo puede probar, ¿puede obtener papeles por eso? Sí, puede arreglarse. Es muy difícil porque es muy difícil salir de la casa. Cuando ellos llegan, el coyote o whatever, el diablo, va a decir, deme su pasaporte, deme su identificación, yo voy a cuidarlo. Pero la razón es para esta persona no a tener la oportunidad a probar quién es, etc. Judith, hay que explicar esto bien porque, como tú sabes, en nuestra cultura es muy común que alguien pase a las familias, que le paguen a alguien, como dices tú, el coyote, para que los pase. Entonces, pero muchas veces los pasan y ya no se vuelven a enterar de la persona. En otras palabras, ya no está la persona amedrentando a las familias, tratando de repagar, porque ya normalmente ya le pagaron y ya están ellos aquí solos. Sí. Entonces hay que explicarlo bien, porque si no, entonces todo mundo, o no todo mundo, un porcentaje grande pasó así. Entonces van a decir, pues a mí me pasó a alguien. Yeah. No es lo mismo a que seas un esclavo. No es lo mismo. Y No es es que lo mismo. hay gente que traen de otros países, aquí los ponen a trabajar y les dicen, me tienes que pagar cada mes, y luego ya cubrieron lo que les prestaron y pero les a siguen veces cobrando. es alguien, muchas veces es un alguien familiar. en su familia. Correcto. Okay? Es verdad. Y es difícil a descubrir y también es muy, hay mucho que puedo decir y no tengo tiempo, pero es mejor si esta persona va a hablar con un abogado antes de la policía porque muchas veces ellos no creen. Correcto. Okay? Ellos no creen. Pero es mucho más común que usted va a pensar. All right. Okay. Quiero explicar qué es asilo y qué no es asilo. Mucha gente llega a nuestra frontera ahorita y piden protección abajo de las leyes de asilo. Asilo es cuando el gobierno de su país de origen quiere hacer daño a usted a causa de una de cinco cosas: su raza, su nacionalidad, su opinión política, su religión o porque usted es miembro de cierto grupo. Usted no puede obtener asilo simplemente porque usted tiene miedo de las pandillas. Okay, esta es cosa diferente. No por la inseguridad social. No. Okay. Okay, y hay lucha grande en el corte ahorita porque hay mucha gente que está en el proceso de deportación, realmente se llama remoción, pero en el calle todavía usamos deportación y necesitamos ayudar a esta gente con lo que I call them los dos primos de asilo. Es otro que se llama withholding of removal y protección abajo de la Convención contra Tortura.
Y esto es muy difícil de obtener, pero usted no necesita probar que era a causa de una de estas razones. Y también usted necesita probar que es el gobierno. Es difícil, ¿ok? Usted no quiere hacer eso. Y realmente no hay nadie que quiere a necesitar asilo. Es muy difícil, muy difícil probar el caso. Pero también, si usted es elegible, usted está en una situación mala en su vida. Real. Sí, Okay. sí. Okay, that was that. I don't know anything about where they're going to go. No sabemos nada Okay. sobre a dónde redadas van a ocurrir. Okay? Es muy extraño que el presidente mandó tweet que vamos a tener. Okay? Porque la fuerza de una redada es la sorpresa. Sí, es como cuando hacen una redada para personas que están manejando bajo la influencia. Usted por ejemplo. no va a hacer No se sabe. anuncio. Sí, no se sabe. So, no sabemos a dónde. Pregunta, Judith. ¿Has visto que hay una ley que prohíba o que apruebe que se puedan hacer redadas en los lugares de reunión públicas como una iglesia? ¿Lo has visto? ¿Sabes que haya algo así? ¿Hay una ley que lo prohíba, que lo apruebe? Generalmente no van a ser. Puedo chequear, pero no sé. Okay. No sabes si es legal que puedan venir para una iglesia. Sí, yo sé, por ejemplo, hace algunos días ICE llegó al corte estatal en Delano a arrestar a alguien. Y es muchísimos años que no hicieron eso. Y este es área pública. Y hay razones no hacer eso. Usted va, si alguien es indocumentado, tiene ticket y sabe que ICE va a estar en el corte, ¿él va a ir a pagar este ticket? No. Él va a testificar sobre un crimen, alguien que hizo algo contra la ley? No. Pero este pasó. Esas son las causas que tal vez no lleguen a las cortes o lugares como estos. Pero hizo eso en Delano esta semana. No era rumor, es información válida. Verídica, correcto. Yeah. Ok, vamos a hablar, antes que vamos a hablar sobre deportación acelerada, quiero hablar sobre responsabilidades de todo el mundo. Si usted es indocumentado, tiene su residencia, tiene su ciudadanía, su responsabilidad es lo que yo prefiero o me gusta decir, a vivir entre las líneas. Hay unos más fácil a vivir su vida limpia, sin mentiras, el todo. Me gusta un poco extraño a decir eso en la iglesia, pero personas hacen errores, pero es mucho más fácil a vivir su vida sin. Ok, también quiero explicar algo. Is it okay with you if I talk about the law legalizing marijuana? Can I just explain why it is? Okay, all right. Pide permiso hablar sobre eso. Okay, so en enero de este año, pienso, empezó la ley que a usar marihuana no solamente para en la situación medical, pero también, ¿cómo se llama ayuno en inglés? Simplemente a usar. Recreativo. Yes. Recreational. Yeah, I couldn't even think of it in English. Yeah. Okay. Es legal. Lo que mucha gente no entiende es que en este país tenemos varios tipos de leyes. Varios niveles. Niveles. Tenemos leyes federales, tenemos leyes estatal. Esta ley es estatal. Marihuana todavía es sustancia controlada abajo de las leyes federales. Inmigración
es federal. Oh, So, okay. hasta alguien es un ciudadano, no a tocar marihuana y no a estar con gente que se usan. Judith, hay gente que trabaja en el campo, que vienen a este país, a esta área, y nos han dicho, nos ofrecen trabajar en un campo de marihuana. Es muy riesgoso ir a trabajar ahí. Ya, no hacer eso. No, el riesgo es grande. Y también no entiendo toda esta área de la ley, pero alguien no puede tener campos de marihuana sin. Hay leyes a controlar eso y la persona necesita tener licencia o algo, certificado a hacer. So, mi consejo es que hay mucho lugar entre usted y esta sustancia o plants, Yeah, okay? of course. Es muy complicado. So esa es la responsabilidad la más grande, es simplemente a vivir según las leyes de los Estados Unidos, según las leyes de California, a pagar sus impuestos, hacer su declaración de impuestos cada año, no a poner pendientes que no existen, dependientes Sí, que no dependientes. existen, etcétera. Porque esto va a afectar no solamente su alma, pero también su vida aquí en los Estados Unidos. Es otro tipo de fraude también el poner Sí, las sí. independientes en Si los impuestos. por ejemplo, si usted va a poner jefe de la familia, head of household, Ajá. y no es la verdad, y es un grupo pequeño de personas que pueden usar esta categoría, y no es la verdad, usted va a recibir, yo sé eso de mis casos en el corte, porque es gran problema. Es muy común. Es muy común. Usted va a recibir reembolso más grande Ajá. que usted no es elegible para esta cantidad. Y si en todos los años usted va a recibir en total más de 10,000 más, es fraude y es un tipo de fraude que usted puede perder su residencia y no puede arreglarse el resto de su vida. Es un crimen federal, ¿correcto? Sí, pero es abajo de una categoría aggravated felony. Es muy Muy agravado, muy es agravado. Muy mal. Fíjate, Judith, yo llevo 20 años acá y es bien común que entre hispanos se pidan, préstame a tu hijo, al seguro de tu hijo y lo pongo en mi declaración de impuestos para que, y de lo que agarremos de dinero te doy una parte y yo me quedo con otra No la parte. compartimos. No, Ya, ¿no? este es problema, este es fraude y si usted tiene la habilidad de arreglarse en el futuro, usted necesita someter sus declaraciones de impuestos. En migración, Judith tiene la habilidad de poder comprobar cuando una persona hace fraude en sus impuestos. taxes. Well, ellos no van a investigar. El IRS Ajá. y inmigración no hablan. Ok, voy a decir secreto. El IRS sabe que los indocumentados están aquí. Correcto. Y guess what? Ellos quieren su dinero. Ellos quieren sus impuestos. Ellos saben que ustedes trabajan porque necesitan sobrevivir, ¿verdad? So, ellos no dicen, si alguien va a usar un ITIN number, ellos no van a decir ICE. Aquí hay. Aquí hay uno. Aquí hay millones. Es mucho dinero, es mucho dinero. Pero, por ejemplo, en los casos en el corte, necesita someter sus declaraciones de impuestos y ahorita, los últimos algunos años, los fiscales quieren ver no solamente una copia de su declaración de impuestos, porque piensa sobre eso. Copia de su declaración de impuestos no es prueba que usted sometió eso. Right? Sí. Es simplemente copia de algo. So, ellos quieren resumen del IRS. Sí, sí. De los departamento. últimos. Ahí lo piden directamente el resumen Yeah, de la y IRS. se dice el todo. Es una hoja
con cada año. Mientras So, estamos hablando de fraude, Judith, hablando un poco también de lo que a veces involucra el dinero. Hay personas que no califican, por ejemplo, para otras clases de asistencia pública, ya sea WIC o sea las famosas estampillas. Welfare. Welfare. Okay, all right. So también hay mucha fraude en familias. Lo que veo mucho es familia y los papás no son casados, es unión libre. Y se dicen en el formulario soltero, pero realmente la familia tiene el beneficio de 2 ingresos, ¿ok? Pero no a poner y los hijos reciben algo, WIC, estampillas, cualquier cosa. Si el gobierno sabía la verdad, ellos no van a recibir. Esta es fraude, usted puede ir a cárcel. Okay. Wow. Y también va a afectar su caso de inmigración y lo que cambió ahorita, puedo hablar hasta medianoche, pero lo que pasa ahorita, personas que necesitan ir a sus entrevistas en su país de origen para arreglarse. Las leyes que tenemos aquí no son iguales que tenemos en nuestras embajadas y consulados, y ya cambió la ley o las reglas en nuestros consulados y embajadas que los oficiales pueden aceptar o to take into account, a contar. Sí, pueden tomar en consideración Si alguien en su familia, la familia del beneficiario, hay un ciudadano, los hijos que son ciudadanos, si reciben medical, estampillas, WIC, el todo. Y hay regla propuesta hacer lo mismo cambio aquí en los Estados Unidos para las personas que tienen las entrevistas aquí. Todavía no tienen, pero Están haciendo en el eso. proceso. yes, yeah, es muy feo, en mi opinión. Okay. Quiero hablar sobre lo que pasó esta semana, el 23 de julio, hace algunos días, 5 días. Hay algo que se llama remoción acelerado o deportación acelerado. Por 30 años, no recuerdo cuándo cambió la ley, los oficiales en la frontera tenían el poder hacer orden de deportación sin dar a la persona la oportunidad de ver un juez de inmigración. Generalmente pasó, y casi en cada vez que esta situación pasó este tipo de orden. Si alguien trató de entrar con documentación falsa o documentación verdadera, pero de alguien más. Por ejemplo, acta de nacimiento de ciudadano norteamericano o mica o visa en el pasaporte. Y si los oficiales van a descubrir, ellos generalmente, casi siempre, van a hacer este tipo de orden de deportación. Y muchísimas veces hay una persona piensa que recibió salida voluntaria y no orden de deportación. Ahorita, hace 5 días, pero solamente era en la frontera o hasta 100 millas de la frontera de México o Canadá. ¿Ok? Ahorita lo que cambió es que los oficiales pueden hacer en todo el país. Es la primera vez que tenemos algo como eso. Y el oficial de inmigración es juez y fiscal en una persona. Es juez y fiscal. Puede actuar como las dos personas, básicamente. Va a actuar con los dos. Los dos. Y usted no tiene el derecho a audiencia
con un juez de inmigración. ¿Quién es sujeto a eso? Alguien que entró en los últimos 2 años, alguien que tiene menos de 2 años aquí, o que no puede probar que tiene más de 2 años aquí, y alguien que, dos cosas, y alguien que entró sin permiso. Okay, ¿cómo es posible entrar con permiso? Hay varias maneras. Puede tener visa. Aún si usted entró con visa, no salió a tiempo y ahorita usted es igual a alguien que entró sin permiso. Si usted puede probar esta entrada legal, usted no es sujeto a esta deportación acelerada. O si usted puede decir que usted tiene miedo creíble a regresar a su país de origen para razón de persecución. Es difícil. Pero en esta situación usted tiene el derecho de una entrevista con oficial de asilo y es posible también audiencia con juez. All right, tenemos puntos que quiero recordar todo, porque realmente este es nuevo. All right, si usted no sabe, si usted tiene contacto con ICE y usted no sabe, esta es deportación acelerada. ¿Qué pasa ahorita? Si ellos piden información sobre cuando usted entró, es posible que usted está en esta situación. Si ellos quieren información sobre cómo usted entró, es posible que usted está en esta situación. También, si ellos preguntan si usted tiene miedo a regresar a su país de origen y por qué es la razón. Y en el fin de esta entrevista, ellos deben dar un formulario que se dice I-860. Esto es mucho a recordar y esta semana yo traigo muchos handouts. Esta información no está y voy a mandar por correo electrónico a su pastor porque no tengo el todo en español. Okay? Publico avisos solamente hace 2 días y solamente en inglés y quería mandar en español porque es mucha información. So, ¿qué hacer? Si usted es indocumentado y no entró con visa y no tiene 2 años aquí, usted tiene el derecho, o todo el mundo tiene este derecho, no a decir nada, ni una palabra, ¿ok? Usted no necesita decir nada. Usted no necesita responder a la pregunta de dónde es usted. Usted no necesita decir su país de origen. ¿Cómo se respondería en un caso que te preguntara? ¿Simplemente no te puedo responder? Bueno, okay. Porque ellos necesitan la responsabilidad de probar eso es en los brazos de los oficiales. Usted no necesita probar el caso para ellos. Usted no necesita hacer el trabajo de ellos. Correcto. Ayudarles más en colaborar con su propio caso. Exactly. Si usted realmente tiene miedo a regresar y ellos ya saben que usted no es de los Estados Unidos, es mejor decir que usted quiere una entrevista de miedo creíble. Pero esta va a estar en una lista que voy a mandar porque es mucha información. Yo soy abogada de 30 años y para mí es mucho a recordar. Esta es la razón por qué tengo mis papeles a recordar todo lo que quiero decir a ustedes.
Okay. So, si usted es indocumentado, y tiene más de 2 años aquí, voy a mandar lista de documentación que mi consejo es a tener contigo siempre. Okay. En este clima que tenemos ahorita. Para poder probarlo. Yes. En caso de ser detenido, Yeah. ¿no? Copias, no los originales, copias, porque si ellos van a arrestarle, es posible usted no va a ver estos papeles otra vez en el futuro. Son solamente copias. Recuerdos de escuela, suya o de sus hijos. Actas de nacimiento de hijos nacidos aquí. Recibos, talones de cheque, contrato de su apartamento, biles de su luz, gas, agua, el todo. Si usted usa Facebook, y si usted puede printear, si usted usa check-in y se dice el lugar, y el lugar es aquí en los Estados Unidos y hay fecha, porque no es posible a cambiar eso. La fecha no es posible a cambiar en Facebook. Y usted puede printear eso, es bueno. Correo, si usted todavía tiene correo que tiene fecha y su nombre y su dirección. Declaraciones de impuestos, pero solamente si usted no usó información falsa, ¿ok? Aclaramos porque... Ya. Y si usted tiene fotos con la fecha, en mi opinión, lo último es lo más peor porque hay muchos errores en las fechas. Pero a tener contigo, a probar que usted tiene más de 2 años aquí. Es muy triste que estamos en esta situación, pero este es el mundo que tenemos, so esto es lo que usted necesita hacer. Si usted es residente permanente, ¿qué decir? Ok. Según la ley, es posible usted no sabe eso, la mayoría de gente no saben, pero hay código de la ley que se dice que usted necesita tener contigo siempre su mica. ¿Ok? Y mi consejo es también a tener copias en más de un lugar. ¿Ok? Pero siempre... Yo había escuchado eso, pero unos decían que sí, otros que no. Dije, No. Yo tengo el código Okay. de la acta de inmigración. Es la ley que usted necesita tener... traerlo siempre. Yes, traerlo siempre. Y usted puede decir, soy residente permanente, no estoy sujeto a deportación acelerado. Punto. Sí, Eso porque es todo. estamos hablando de 2 criterios para que la audiencia alcance a comprender 2 criterios. Uno es deportación acelerado y el otro no. Entonces, estas son las recomendaciones para que la persona prevea la deportación acelerada. Sí. Hay muchos residentes permanentes que sí son sujetos a deportación a causa de delitos criminales. Esta es mi vida. Sí. Pero este es diferente. Este es deportación acelerado, ¿ok? Porque el otro grupo tiene el derecho a tener caso frente de un juez, a pedir amparo y a presentar su caso. Si usted es ciudadano, no hay ley que se dice que usted necesita tener contigo prueba de eso, pero en este clima, mi consejo es a tener copia de su certificado de naturalización, o aunque se dice en el certificado no hacer copias, pero si usted quiere emigrar a alguien a inmigración va a pedir eso. I'm like rolling around here. Y No es en contra de la ley, entonces, Judith, sacarle copia al certificado de no, ellos naturalización. aún piden. So, okay. O su pasaporte, o hay tarjeta de pasaporte. Porque he visto en las noticias que ha habido gente que son ciudadanos y como no tenían nada para probarlo, los arrestaron. Porque según la ley unos usted días no necesita tener. Pero si usted no quiere
estar en un cárcel o facilidad de detención 1 o 2 días o whatever, es triste decir eso. Pero hay que tener algo. Es como me dijo a su pastor, no conozco mi país. Especialmente, los últimos 2 años, pero especialmente esta semana, no conozco mi país. Pero quiero decir, es más fácil atraer prueba de su ciudadanía en vez de Pasar mala experiencia. Exactly. Yeah. Especialmente hay muchos ciudadanos que no hablan bien inglés o no hablan inglés porque es posible ganar su ciudadanía. Hay excepciones a la prueba de inglés. So, otras situaciones. Si usted tiene permiso de trabajo, hay personas que tienen abajo de la visa B, en inglés B. Muy importante es tener su permiso de trabajo. Si usted tiene acción deferida, la DACA, ¿ok? Aprobar que usted está aquí con permiso del gobierno, ¿ok? Permiso de trabajo es prueba que el gobierno sabe que usted está aquí. Ellos no van a dar permiso de trabajo Nada más. Sí. for no reason, sin razón. Si usted tiene la visa U pendiente, la visa T pendiente, o solicitud de asilo pendiente, a tener contigo el recibo. El recibo tiene su número de extranjero, su nombre y el tipo de visa. Se dice el todo. La última cosa. But just otra vez a revisar, no a usar nada para su prueba que tiene información falsa. Otra vez a revisar. Si va a agarrarle ICE o va a arrestar o whatever, y ellos no saben que usted nació en otro país, usted no necesita decir nada y si usted puede, camine, ¿ok? No si ellos tratan a dejarle, pero si usted puede, simplemente usted puede ir. No force su salida o su caminar si no tiene que. I need a little more water, sorry. ¿Pueden ir ellos a la casa de una persona, Judith? Okay, esta es pregunta buena. Generalmente, ICE, especialmente en el condado de Kern, no va a ir a su casa, su apartamento, y esta es la razón. Es muy peligroso para ellos. Ellos no saben quién está en su casa. Correcto. Ellos no saben quién está en su hogar. Ellos no saben si hay, alguien con arma de fuego, un loco. Whatever, okay, es muy peligroso. So, muchas veces cuando ellos quieren arrestar a alguien cierto, específicamente alguien, ellos van a esperar en el calle en sus vehículos. Que la persona salga de la casa sola. Okay, and they'll block the street. Sí, no van a forzar, van a bloquear la calle y van a esperar a que la persona salga. Okay, pero si llegan esta hoja es sus derechos si ICE visita su hogar. Y lea el todo, cuida esta hoja, pero usted no necesita abrir la puerta. Usted puede pedir si ellos tienen orden de arresto y poner el orden abajo de su puerta. ¿Okay? Pero si usted está en un edificio y alguien más va a abrir la puerta, ellos pueden entrar y, who knows what will happen. Si ICE sabe que usted nació en otro país, usted puede decir que usted es ciudadano y a decir que usted no es sujeto a deportación acelerado, o que usted es residente permanente y lo mismo, o que usted tiene estado legal
con la tarjeta permiso de trabajo o recibo. Y si usted es indocumentado, diga si usted tiene por lo menos 2 años aquí y a tener sus pruebas contigo. O si usted no tiene 2 años aquí, usted puede probar que usted entró legalmente. No, quiero explicar otra cosa. Es posible entrar con visa, pero también es posible entrar con algo que se llama parole. Cuando alguien va a llegar a nuestra frontera y pide asilo de los oficiales en la frontera, muchas veces los oficiales van a dar una tarjeta blanca I-94 que se dice paroled in. Esta cuenta por entrada legal. So, si alguien en su familia tiene esta situación, ellos necesitan traer copia de este documento con ellos siempre, ¿ok? Porque esta cuenta de entrada legal en esta situación. Si no entró en esta manera y no tiene 2 años aquí, a decir que usted tiene miedo creíble a regresar a su país de origen, a decir que es su derecho a tener entrevista con oficial de asilo. Y si ellos no piensan que hay miedo creíble, usted tiene el derecho para un juez a revisar esta decisión. Y también usted siempre tiene el derecho para permanecer callado. De cerrar la boca. no a decir nada. ¿Ok? Es mucha información. Una última pregunta. Alguien de aquí de la iglesia me texteaba ahorita, tienen una niña con una condición médica y pregunta si puede arreglar papeles, si puede arreglar su... Ok, pregunta buena. Este tipo de caso es solamente en el corte de inmigración después que el gobierno le puso cargos de deportación contra usted y que se llama cancelación de remoción. Usted necesita probar que su hijo o su hijo menor de edad o su esposo que es residente o ciudadano o su mamá o papá que es residente o ciudadano va a sufrir sufrimiento excepcional y muy inusual. So, si usted tiene hijo con necesidades especiales, es posible que usted es elegible para este tipo de caso, pero usted necesita tener, antes del día de los cargos de deportación, 10 años aquí y la habilidad de probar eso. Tiene que ver con la dependencia. Si su hijo, su hija o su papá o su mamá pueden probar que son dependientes de su persona. O de que la sufrirían persona. mucho, Well, ¿no? no dependientes como usamos en los impuestos. Pues correcto. Pero que su bienestar depende de la persona, para Sí. mejor explicarlo. Sí. Que va a sufrir, si usted está en su país de origen Si hay y una ellos van a ir separación, sí. contigo, o si usted está en su país de origen y ellos están aquí sin usted. Correcto. Ay, todo un curso de inmigración. So tenemos derechos en su hogar, en público, en su empleo y también este paquete muy importante si usted tiene hijos menores de edad o hijos mayores de edad especiales. Este paquete se dice tiene una lista de documentación que usted necesita juntar y poner en un lugar especial y su familia necesita saber que estas cosas están en este lugar o no va a ayudar nada. Y hay un formulario a dar permiso, no es custodia, pero es que ellos pueden traer su hijo al médico, etcétera, en caso. Y hacer eso ahorita, hablar sobre eso, que toda la familia está en la misma página. Sí, en la misma mentalidad, que todos están preparados. Sí.
Vamos a dejar una pregunta más, una última pregunta de alguien que aquí tiene. Hermana Ana, perdón, ella es una de las sugieres. ¿Sabe quién tiene una pregunta? ¿Quieres que le dé el Sí, micrófono? por favor. Yo venía a pedirle por favor a la hermana Judith si me puede dar un asesoramiento, aunque sea pequeño, sobre estos papeles que me mandó la migración y qué es lo que puedo hacer sobre este caso. Okay. ¿Son copias? Son las originales de un caso y quiere después, yo que me imagino, tener un tiempo. Bueno, ahorita ¿Son recibos o son- ya son unos papeles que recibieron. It's a copy of a case, and she just wants you to kind of scan through it and seek some advice. Ya. Incluso puede decirle ahorita a uno de los sugieres que le saque unas copias para que lo pueda ver con calma y a usted no tenga con eso. Bueno, pues el tiempo se nos va y nos hubiera gustado mucho que, habláramos más del tema, pero ojalá y otro día Judith nos pueda acompañar. Y denle un buen aplauso, por favor, un fuerte aplauso a